Todos podemos mejorar nuestra performance sexual y disfrutar más o tener un sexo más saludable. En este video vamos a ver todo sobre cómo potenciar y mejorar las erecciones y la musculatura del pene y de vagina. Así que te sirve tanto si sos hombre como si sos mujer, pero no es para vos si sos menor de 18 años. El primer paso para mejorar una erección es entender qué sucede durante la erección, entender los pasos que van sucediendo en tu organismo y todo lo que puede afectar negativamente a estos pasos. Veamos los pasos y veamos cómo potenciarlos, cómo mejorarlos. La fisiología de una erección, tanto en el hombre como en la mujer, sí, por supuesto la mujer tiene una erección que es la erección del clítoris, puede descomponerse en que el sistema nervioso active los mecanismos ligados a la erección, en que llegue sangre a la zona, que tus arterias se dilaten y llenen los cuerpos cavernosos de pene o de clítoris, y en tercer lugar, que la sangre no se vaya para que la erección se mantenga. En muchos casos esto sucede como consecuencia de la estimulación sexual, pero no es la única situación que puede generar la erección. Tu sistema nervioso tiene muchos procesos a los que vos no controlas, a los que llamamos sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo que nos activa y nos ayuda a sobrevivir es el que llamamos simpático. Y el sistema autónomo que nos ayuda a dormir, digerir o reproducirnos es el que llamamos parasimpático, que también nos da las erecciones. Para que la erección suceda necesitamos inhibir al sistema simpático, impedir su actividad, y estimular al parasimpático. Esto significa que si estás nervioso, con altos niveles de estrés, de actividad simpática y de cortisol en tu organismo, vas a tener muchas dificultades para tener una erección, algo que sucede súper frecuentemente en gente que todavía no tiene experiencia, y también significa que si consumís sustancias que estimulen al simpático, como algunas drogas o anfetamina, vas a tener una peor erección. Cuando tenemos altos niveles de actividad simpática, algo que es cada vez más común lamentablemente, lo vemos de dos maneras. O tenemos bajos niveles de deseo sexual en primera instancia, o necesitamos más estimulación para obtener los mismos resultados y la misma erección. Por ende, el primer paso que necesitamos para tener buenas erecciones y mejor sexo, tanto si sos hombre como si sos mujer, es inhibir al sistema simpático. Para eso podemos meditar, podemos mejorar nuestra calidad de sueño, podemos usar algún método de activación del nervio vago como viste en mis videos anteriores, pero el problema acá es que la mayoría de nosotros tenemos tan malos niveles de energía que cuando inhibimos al simpático y estimulamos al parasimpático a la noche, nos va a dar sueño, a impactar negativamente en nuestra performance sexual. Este es el escenario típico de alguien que finalmente se relajó después de un día largo de trabajo y en lugar de deseo sexual siente cansancio y quiere acostarse. Todo esto significa que tenemos que mejorar nuestros niveles de energía por un lado, por otro lado tenemos que inhibir al sistema simpático o ser inteligentes y elegir el momento del día en el que menos actividad simpática tenemos y más energía tenemos. Estos momentos suelen ser momentos de más energía y menos estrés, y el timing correcto, sobre todo cuando tu deseo sexual o el de tu pareja no son particularmente elevados, es esencial para una buena performance sexual y para buenas erecciones y buenas relaciones. Si pensamos en ciclo circadiano, los momentos ideales son por la tarde, cuando aún tenemos energía, y sobre todo en fines de semana, si tu nivel de estrés y de actividad simpática cae naturalmente los fines de semana, y por la mañana, si no tenés una rutina que te estrese, porque simplemente aprovechás la actividad parasimpática que ya existe y la erección que ya existe. Y si hablamos de la noche y cenás habitualmente y solés estar cansado encima a la noche, te conviene tener relaciones sexuales antes de cenar. Esto es solo lo que podemos optimizar sobre el sistema simpático y parasimpático. Hay muchísimo más. Pero en pocas palabras con respecto a esto, el sistema simpático impide la erección y el parasimpático la estimula, pero otros nervios, llamados somáticos, también estimulan la erección. Esta es la razón por la que podemos tener una erección del pene o del clítoris por estímulos más mentales, ligados al parasimpático, o más físicos, ligados al tacto que le brinda información al cerebro, gracias al sistema nervioso somático, a los nervios que te permiten sentir esa información táctil. Y luego tenemos a la llegada de sangre. La activación del sistema parasimpático hace que se reduzcan los niveles de algo llamado calcio intracelular y se relaje el músculo liso de tus arterias y de los cuerpos cavernosos. Este efecto no es menor. El flujo sanguíneo a la zona previo a las erecciones aumenta de 20 a 40 veces en el hombre y un poco menos en la mujer. Entendamos una cosa básica. Si la sangre que llega a tus cuerpos cavernosos está restringida porque tus vasos sanguíneos funcionan mal, porque están endurecidos por aterosclerosis y no se pueden dilatar, o por cualquier otra razón, no te va a llegar 40 veces más flujo sanguíneo a la zona. Esto significa que la erección va a tardar más tiempo en suceder y va a ser menos completa. Y me siento en la obligación de explicarte que los cuerpos cavernosos se adaptan a la sangre que llega. Si llega más, se acomodan para crecer más. ¿Cómo sé cuánta sangre tiene que llegar al pene o al clítoris? Estudios ya se tomaron el trabajo de medir esto. Una buena erección en general implica que los cuerpos cavernosos tienen al menos una presión de 100 milímetros de mercurio.
Una presión que considerarías normal cuando estás tomándole la presión a alguien. Pero además de los dos cuerpos cavernosos, el pene tiene un cuerpo esponjoso, que ocupa la parte más inferior donde tenemos a la uretra. Y el cuerpo esponjoso maneja 1/3 de la presión de los cuerpos cavernosos, por eso siempre es más blando. El aumento de presión de la sangre en pene o en clítoris es esencial porque es lo que le da la erección, es lo que permite que se endurezca, y sucede porque una túnica, una capa externa que tienen los cuerpos cavernosos, que es menos elástica que todo el resto, como no se puede estirar tanto y los cuerpos cavernosos se llenan más de sangre, la consecuencia termina siendo el aumento de presión. Probablemente nunca pensaste que la orina que tenés en la vejiga y la materia fecal que tenés en recto afectan al sexo y afectan a tus erecciones, pero lo hacen y mucho. Como podés ver en esta imagen de una pelvis, el recto que acumula la materia fecal se encuentra detrás de la próstata y de la base del pene. Por un lado, esto va a afectar a tus erecciones, ya vas a ver cómo, y por otro, esta es la razón por la que el masaje prostático en muchos animales, incluido el humano, se hace a través del recto. La vejiga, por otro lado, está arriba de la próstata. Ambos, tanto vejiga como recto, cuando están llenos, ocupan más espacio que cuando están vacíos porque se distienden. Y este es un dato crucial porque cuando tenés una erección, la sangre necesita ir a la zona del pene y mantenerse ahí. A más sangre llegue al pequeño espacio de tu parte más baja de la pelvis, mejor va a ser tu erección y más satisfactoria va a ser. El concepto es simple. Un espacio limitado en tu pelvis porque tenés la vejiga llena o el recto más lleno significa más resistencia para que las arterias que llegan a esa zona lleven la sangre necesaria. En la constipación, por ejemplo, donde el recto está lleno de materia fecal de varios días y ocupa mucho más espacio del que debería, el recto está presionando esas arterias que deberían llevar sangre al pene. Vas a tener una erección igual, pero va a tardar más tiempo en ser completa o va a requerir más estímulo para suceder y para mantenerse. Además de esto, cuando el recto está lleno, dificulta la contracción de los músculos que sostienen tu erección. Ya vas a ver por qué estos músculos son la clave para sostener la erección a largo plazo y para fortalecerla. Y además vas a entender cómo estos músculos también influyen en la contracción vaginal. Por todo esto, el consejo que te doy es vacía tu vejiga. Es mucho más fácil vaciar tu vejiga por completo si orinás sentado que parado. No digo que lo hagas en todos lados, por supuesto, pero lo puedes hacer en tu casa, sobre todo si sentís que todavía quedan gotas después de orinar en la uretra o si sentís que no vaciaste la vejiga por completo. Mover la cadera hacia adelante y hacia atrás te puede ayudar a eliminar esos restos de orina que hayan quedado. Y el segundo consejo, obviamente, es vaciar el recto antes de tener sexo. Para esto podemos ir de cuerpo antes. Si tenés dificultades para ir de cuerpo habitualmente, tenés mucha más información en este video en el que hablo sobre constipación, pero el resumen de lo que tenés que hacer es comer más fibra. La fibra insoluble es una fibra que nosotros no podemos digerir y que nuestros microorganismos del intestino tampoco, por ende funciona como un barrido, como un sistema de limpieza para tu intestino y además ablanda tu materia fecal. Eliminar las comidas que tienden a constiparte más, como sucede mucho con los lácteos, usar respiraciones abdominales que muevan el diafragma y ayuden a generar más movilidad en intestinos, elevar las rodillas cuando vas de cuerpo para mantener el ángulo ideal para ir de cuerpo, que es como si fuésemos en cuclillas, y podemos mejorar esto moviendo el tronco sobre la pelvis. Pero no es buena idea para vencer a la constipación hacer solamente fuerza con tus músculos aumentando mucho la presión intraabdominal porque esto termina en hemorroides y en otras patologías después. Hay mucho de la constipación que tiene que ver con lo que comemos, mucho que tiene que ver con la flora bacteriana que tenemos y mucho que tiene que ver con nuestro sistema nervioso también. Si este es tu problema, trata de corregir los tres o el que veas más problemático para no tener esta desventaja en la cama. ¿Cómo usamos esta información para que no sea solamente información? En primer lugar, nos mantenemos bien hidratados para no disminuir el volumen sanguíneo. A menos volumen, más difícil es mantener el flujo sanguíneo necesario a la zona. En segundo lugar, mejoramos nuestra capacidad aeróbica y nuestra respuesta a la demanda de flujo sanguíneo aumentado que puede mejorar nuestra performance sexual. Esto lo puedes lograr con un entrenamiento de alta intensidad en intervalos, pero no tan intensos como los de HIIT. Estamos hablando acá de sesiones de 10 o 15 minutos de ejercicio continuo a alta intensidad, pero son periodos más largos con descansos más largos. O simplemente sesiones más largas de entrenamiento donde vos vas fluctuando velocidad e intensidad sin parar a descansar. En tercer lugar, puedes evitar cualquier aumento de presión interna que dificulte el llenado de sangre, como gases, distensión abdominal, materia fecal en recto o vejiga llena, como te mencionaba antes. Y en cuarto, puedes asegurarte de que tenés todas las condiciones dadas para que la relajación de los vasos sanguíneos pueda suceder. Para esto es importante mantener buenos valores de algunos minerales como magnesio, potasio o zinc y también buenos valores de óxido nítrico que ya vamos a ver más adelante por qué importa.
Todo esto tiene sentido si el pene o el clítoris tienen alguna herramienta que mantenga el flujo sanguíneo en la zona, si generas el atasco en el camino de salida para que siempre llegue más sangre de la que se va. Esto implica que tus arterias se dilaten, pero que tus venas se compriman de alguna manera, que frenes la velocidad a la que la sangre vuelve a circulación, vuelve a tu corazón. ¿Cómo se da esa compresión? Cuando los cuerpos cavernosos del pene o del clítoris crecen de tamaño, la parte más externa llamada túnica albuginea presiona contra las venas y las comprime. Por ende, a más crecen los cuerpos cavernosos, más fácil es retener la sangre en la zona. Pero esto es solo la mitad de la historia. El resto de la compresión venosa la hacen dos músculos absolutamente claves para tu erección y para bastantes cosas más que afectan a la calidad de tu sexo. Los músculos isquiocavernoso y bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, porque en realidad está dividido en dos fascículos, son dos músculos que salen del periné, salen del piso de tu pelvis. El isquiocavernoso sale desde isquion, desde la parte ósea que apoya contra la silla cuando vos te sentás, y el bulbo cavernoso sale desde un núcleo fibroso que tenemos adelante del ano. Ambos se insertan en la base del pene o del clítoris, el isquiocavernoso arriba de los cuerpos cavernosos y el bulbo esponjoso en realidad se divide en sus dos fibras. Pero el isquiocavernoso es el músculo más importante para tu erección, porque la parte distal, la parte que llega a la base del pene, comprime venas. Así de simple. A más fuerza tiene este músculo, a más tensión puede generar, más fácil te es sostener la erección. Imagina la función del isquio cavernoso como una banda en la base del pene que retiene sangre en la zona porque está comprimiéndolo. Y obviamente vamos a ver cómo entrenarlo para mejorar tus erecciones. Pero a su vez el otro músculo, el bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, ayuda a que lleve sangre también a la parte esponjosa, la parte más baja del pene, y te ayuda a la erección en menor instancia, pero además te cuento que los anatomistas antiguos lo llamaban el acelerador de la orina y del semen. Te ayuda a comprimir la uretra para eliminar las gotas finales de orina y que éstas no te queden en uretra, y también te ayuda a la eliminación de semen. Y hay algo aún más interesante, que es que en la mujer obviamente no cumple las mismas funciones. En la mujer el bulbo cavernoso, por su anatomía y por su ubicación, sirve para contraer la entrada de la vagina. Con lo cual, entrenarlo en la mujer cobra aún más sentido que en el hombre para mejorar la performance y la satisfacción sexual. Antes de ver cómo entrenar estos músculos, veamos si vale la pena para vos especialmente hacerlo. Y para eso tenés que entender lo siguiente, aunque vale más para hombres que para mujeres por una cuestión de cantidad de sangre que entra a pene comparada con clítoris. Durante la estimulación y el sexo se genera una contracción aún mayor que antes de estos dos músculos que te vengo nombrando, que aumenta la cantidad de sangre que retenemos en cuerpo cavernoso. Esto permite endurecer el glande del pene y hace que la presión en los cuerpos cavernosos aumente varias veces, siendo muy superior a la que medirías en tus arterias cuando tomas la presión. A esto le llamamos fase de erección rígida. Si la fuerza en estos músculos no es la suficiente, si no los tenés lo suficientemente entrenados y fuertes, te va a costar más la última parte de la erección y vas a sentir al glande bastante más blando que los cuerpos cavernosos. La parte positiva es que esto es fácilmente compensable con ejercicios para mejorar la erección. Y el segundo elemento que nos delata si no tenemos la fuerza suficiente en estos músculos es la disminución de la erección. Si la erección pierde intensidad por el esfuerzo físico y el esfuerzo físico no es extremo, o si pierde intensidad en poco tiempo de no estimularla, son todos parámetros de que estos músculos deberían tener un mayor tono muscular. Por ende, si algo de esto te sucede, con más razón tenés que entrenarlos, pero veamos cómo. Es difícil lograr una contracción de estos músculos solos, de manera aislada. En líneas generales logramos una contracción de todo el piso de la pelvis junto. Lo que te recomiendo que hagas para entrenar esto es ejercicios tipo Kegel en primera instancia. En estos ejercicios buscamos elevar el ano como si estuvieras aguantando un gas, por ejemplo. Buscamos hacer contracciones de 3 segundos, que parece fácil, pero si nunca los entrenaste te vas a dar cuenta de que generás la contracción y luego se va aflojando sola, el ano baja. Y buscas hacer contracciones de 3 segundos sosteniendo la contracción muscular y descansando unos 45 segundos. Haz este ejercicio unas 12 repeticiones todos los días. De a poco vas a ir ganando más fuerza y vas a poder aumentar el tiempo de contracción y pasar de 3 segundos a 5 segundos. En la mujer los ejercicios de Kegel se pueden entrenar de una manera mucho más óptima usando objetos con diferentes pesos, donde el objetivo es evitar que el objeto salga de vagina y la progresión se hace utilizando objetos de un gramaje cada vez mayor. El entrenamiento de estos músculos, tanto en el hombre como en la mujer, da como resultado un sexo más satisfactorio y mejor performance sexual de ambos.
En segundo lugar, existen otros ejercicios para hombres llamados ejercicios del ciervo, que es un tipo de ejercicio típico de Qigong, que no es lo que más evidencia tiene, pero la gente que lo practica refiere buenos resultados. Te dejo las instrucciones en la descripción por si lo querés hacer. Y por último tenemos lo que más evidencia tiene, que son máquinas de entrenamiento muscular. Estas son las mismas máquinas que entrenan tus abdominales a través de la generación de campos electromagnéticos, que seguramente viste versiones de mala calidad de estas en infomerciales, pero las reales funcionan y funcionan muy bien generando campos electromagnéticos. Y tanto como existen máquinas que sirven para entrenar tus glúteos o tus abdominales con los mismos principios, existen máquinas que sirven para entrenar el piso pélvico. Y cada sesión de estas equivale a miles de repeticiones de Kegel. Por otro lado, no hace falta que tengamos disfunción eréctil para que nos convenga dedicarnos a ver cuáles son las causas posibles. Conocerlas y prevenirlas puede evitar que aparezcan este tipo de problemas. En primer lugar tenemos a la depresión. La depresión nos afecta a las erecciones porque afecta a nuestro deseo sexual y porque afecta a la liberación de neurotransmisores que pueden dar la erección, pero suele ser una causa más emocional que fisiológica. En segundo lugar tenemos al consumo de alcohol. Una pequeña cantidad de alcohol puede mejorar nuestra performance si estamos estresados y tenemos mucha actividad simpática, porque la reduce, pero usar la dosis justa es muy difícil porque si nos excedemos, esto impide la liberación de neurotransmisores necesarios para la erección. El tercer elemento es la obesidad. La obesidad empeora las erecciones por muchas razones. La primera y más obvia por la cual empeora es por tu salud cardiovascular y porque dificulta la llegada de sangre suficiente a la pelvis y a los cuerpos cavernosos. El cuarto elemento es el colesterol elevado y la aterosclerosis. Estas causas suelen dar endurecimiento de la pared de las arterias y cuando tus arterias necesitan dilatarse para que lleguen a darte 20 a 40 veces más sangre, simplemente no tienen la flexibilidad para acomodarse a este flujo. En quinto lugar tenemos al daño de los nervios. Los procesos fisiológicos que controla tu cerebro necesitan nervios para suceder, para que el mensaje llegue a la zona. Si dañaste los nervios encargados de esta tarea, no vas a poder tener una erección o se te va a dificultar. Esto muchas veces es una consecuencia de algunos abordajes del tratamiento en el cáncer de próstata, por eso se usan cada vez más técnicas nuevas que evitan o minimizan los riesgos de dañar estos nervios pudendos. Y por supuesto que por la misma razón el cáncer de próstata puede afectar a tus erecciones con o sin cirugía de por medio. En séptimo lugar tenemos a los medicamentos antidepresivos y otros fármacos de tratamiento psiquiátrico, antihistamínicos o incluso medicamentos para la alopecia como el finasteride que pueden afectar negativamente a las erecciones. Y luego tenemos más causas como diabetes, baja testosterona, tanto en hombre como en mujer, la edad y patologías de lesión muscular como la miastenia o la esclerosis múltiple. Pero una causa que seguramente escuchaste o experimentaste alguna vez si sos joven es la ansiedad por desempeño sexual, que es meramente activación del simpático exagerada en hombres y sucede las primeras veces. Para solucionar esto lo único que necesitas es inhibir al simpático con las herramientas que te mencioné antes. Probablemente uno de los fármacos más utilizados en el planeta es el sildenafil y similares. Fármacos que se usan para estimular la erección. Son fármacos que inhiben o impiden la acción de algo llamado fosfodiesterasa 5. Lo que logran estos fármacos es la dilatación de las arterias por más tiempo y te ayudan a mantener elevados los niveles de GMP cíclico. No te preocupes, no tenés que entender el mecanismo, es simplemente el proceso fisiológico a través del cual logramos la erección. Este fármaco, el sildenafil, actúa ayudando a que llegue más sangre a la zona, pero para elevarlos, incluso con sildenafil, necesitas la estimulación sexual en primer lugar. Te la va a potenciar, pero necesitas la estimulación sexual igual. Este fármaco actúa ayudando a que llegue más sangre a la zona, con lo cual aún así te sirve entrenar la musculatura del isquio del bulbo cavernoso para retener esa misma sangre en su lugar. Y el consejo obvio con respecto a esto es optimizar todas las demás herramientas antes, reducir tu actividad simpática y aumentar la parasimpática, aumentar el flujo de sangre a la zona con todas las otras herramientas que puedas, entrenar tu musculatura para retener la sangre en su lugar antes de utilizar este tipo de fármacos, porque probablemente haciendo todo lo demás no lo necesites. Y el verdadero mensajero de tu erección, que genera la vasodilatación, es el óxido nítrico, que causa esa acumulación que te mencionaba antes de GMP cíclico. Además, hace relativamente poco tiempo que sabemos que el óxido nítrico actúa como neurotransmisor de la erección. Por sentido común, queremos aumentar el óxido nítrico todo lo posible antes de la erección. De hecho, muchas patologías que pueden dar disfunción eréctil, como la hipertensión, están relacionadas con bajos niveles de óxido nítrico e incluso la disfunción eréctil puede aparecer antes del diagnóstico de hipertensión.
Podemos aumentar el óxido nítrico y llevar más sangre a la zona comiendo comidas ricas en nitratos como la remolacha, el apio o la espinaca por un lado, y por otro, como es una molécula que se destruye bastante fácil, de manera bastante rápida, podemos usar antioxidantes como 500 miligramos de glutatión o 1 gramo de vitamina C para evitar su destrucción acelerada porque es muy sensible a especies reactivas del oxígeno. A nivel de suplementación podemos usar 1 gramo de L-arginina, que es un aminoácido esencial, pero a pesar de que es su materia prima, la capacidad de aumentar el óxido nítrico con arginina es mixta, la evidencia es mixta. Tenemos mejor evidencia con el uso de L-citrulina. La citrulina funciona mejor para aumentar la arginina y el óxido nítrico porque mucha de la arginina se destruye apenas la consumimos antes de poder cumplir su efecto, mientras que la citrulina se va transformando progresivamente. Y por último, no uses enjuague bucal, porque algunas de las bacterias beneficiosas de la flora de la boca convierten estos nitratos que consumiste en óxido nítrico, con lo cual te permiten tener resultados más rápido incluso. Ten en cuenta que la disfunción eréctil inducida por la pornografía existe. Esta situación es bastante lógica si la pensás. Sucede como consecuencia de exponernos a demasiado estímulo, a muchas personas, cuando queremos y sin esfuerzo. Progresivamente genera una desensibilización de nuestra recompensa por un lado, básicamente esto significa que después la situación real te parece poco o no te motiva. Y por otro lado disminuye el nivel de esfuerzo que estamos dispuestos a hacer para tener sexo porque podemos tener satisfacción con menos esfuerzo cuando queremos. Esta desensibilización afecta a tus erecciones también porque significa que ahora necesitas más estímulo a nivel cerebral para excitarte, para generar el mismo nivel de estimulación parasimpática. Esto sucede en hombres y en mujeres lamentablemente. Y mientras más frecuente es el uso, durante más tiempo llevas usándolo, y mientras más graves son las categorías que consumís, más riesgo tenés de esta desensibilización en la vida real. El test que puede permitirte darte cuenta de esto, sobre todo si sos hombre, es el siguiente. Compara la erección en una situación donde te masturbas con tu contenido para adultos preferido y en otra ocasión sin usar ningún tipo de contenido, ni siquiera fantaseando con ese mismo contenido. Compara el tiempo que tardaste en alcanzar el orgasmo en ambos y la calidad de tus erecciones en ambos. Si la erección fue más difícil la segunda vez, sin contenido para adultos, podrías tener una disfunción inducida por la pornografía. En ese caso, deja de usarla ya mismo para que tu organismo pueda resensibilizarse y utiliza productos como un fleshlight que no te permiten controlar la presión de la mano, generando una estimulación suprafisiológica que después en el acto real no vas a tener. Una de las diferencias más importantes entre el hombre y la mujer tiene que ver con la eyaculación y con lo que sucede luego. En el hombre, la erección termina y empieza la fase de detumescencia. Este periodo inicia por la descarga simpática que se da durante la eyaculación. Sin ese periodo podría prolongarse la erección por mucho más tiempo. En la eyaculación existe una contracción fuerte del bulbo esponjoso, ese músculo que te mencionaba antes, cada 0.8 segundos para ayudarte a eliminar el semen, y luego existe una fase de relajación de este músculo y del isquio cavernoso también. Y una de las preguntas más frecuentes de toda la temática de performance sexual es si existe un límite, una cantidad de sexo que nos impacte negativamente. Esta es una pregunta que nace de un concepto taoísta que consideraba que eyacular debilitaba nuestra energía vital. Y es un concepto que vemos una y otra vez en diferentes religiones. Tenemos ejemplos de eso en el Tao Te Ching, tenemos ejemplos de eso en el Génesis y mucho más. No te preocupes, yo ya me tomé el trabajo hace muchos años de seguir esos principios, no gané ninguna cualidad especial, solamente la pasé peor de lo que lo podría haber pasado. Con lo cual la respuesta es no hay ninguna justificación ni evidencia para la retención de semen. No hay ninguna cantidad de orgasmo que te pueda perjudicar o debilitar, al menos desde un punto de vista biológico. De hecho, en líneas generales, las personas que eyaculan menos tienen más riesgo de cáncer de próstata. Una de las explicaciones fisiológicas que justifica lo que te digo con respecto a la eyaculación es la siguiente. Si eyaculamos, excretamos espermatozoides a través de un conducto llamado conducto deferente. Y excretamos las secreciones de próstata, de vesícula seminal y de glándulas bulbouretrales. Pero si no eyaculamos y los espermatozoides que producimos en testículo no se excretan, quedan ahí, no pasa nada. Se descomponen y son reutilizados por las células de esos mismos tejidos. De hecho, justamente porque no pasa nada, es la razón por la cual la vasectomía existe. La vasectomía es una cirugía que se realiza como método anticonceptivo en el hombre y justamente en esa cirugía se corta el camino de salida de los espermatozoides al esperma. A la vista parece que no hubiera cambiado nada en el semen, pero ese semen no tiene espermatozoides y por eso esta cirugía es un método anticonceptivo. Y llegamos a un tema más controversial, pero habiendo dado clases de anatomía y disecado cuerpos por tanto tiempo, te tengo que contar que lo que vos llamás squirting, lamentablemente es solo la emisión involuntaria de orina durante el sexo.
No hay ninguna glándula capaz de producir esas cantidades de líquido. Sé que no es lo que te gustaría escuchar. Y en estudios hechos sobre estos temas, sí, hay estudios hechos sobre estos temas, se analizó la orina de mujeres, el contenido secretado durante el sexo que ellas llamaban squirting, y se encontró que ambas tenían creatinina, urea, ácido úrico y todas las características bioquímicas típicas de la orina. Y ecografías previas al squirting mostraban a la vejiga llena y posteriores mostraban a la vejiga vacía. Ahora me vas a preguntar, ¿existen otras glándulas en los genitales que producen líquido? Sí, claro que sí, pero las más grandes son las glándulas de Bartholin o vulvovaginales, que sirven solamente para mantener la lubricación y producen cantidades mínimas de líquido, en torno a 1 o 2 mililitros, y si producen más, lo hacen de manera progresiva, no repentina. Para mejorar las erecciones del pene y del clítoris y mejorar tu satisfacción sexual necesitas reducir la actividad simpática, tranquilizarte y estar descansado básicamente. Vacía el recto y la vejiga para una mejor performance, ayuda al flujo sanguíneo aumentando tu óxido nítrico con la dieta, con suplementos o hace ejercicios aeróbicos que mejoren la llegada de sangre a pelvis y entrena los músculos del perineo de la pelvis para mantener la sangre donde tiene que estar. Y por último, si tenés alguna causa de malas erecciones o mala performance, enfócate en ello. Y si te gustó este video, una forma de apoyar al canal es suscribirte y ponerle me gusta.